Hola a todos, para el día de hoy traemos el video de errores más comunes al medir con el multímetro digital. Este video es realizado para que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer mediciones con el multímetro, resistencias y protoboard y no cometer los errores que generalmente estábamos cometiendo anteriormente. Error número 1 que encontramos a la hora de hacer las mediciones es que no verificamos la continuidad de las puntas ni la conexión de ellas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar el positivo. En este caso vamos a medir voltaje. Y el voltaje sería la punta roja. Y la punta negra va siempre a tierra o a com. Una vez las tengamos correctamente conectadas, lo que tenemos que hacer es mover nuestro multímetro al signo continuidad, que si se fijan, es este que parece como una antenita de Wi-Fi o una señal sonora, y inmediatamente unimos las puntas y nos tiene que dar ese sonido. Entonces ahí vamos a descartar que va a ser el multímetro para hacer las verificaciones. Este sonido que escuchamos acá lo que nos verifica es que las puntas están en buen estado. Ya. Y en pantalla debe aparecernos un valor de 0, como lo estamos mostrando. Otro error común que se comete es que cuando vamos a tomar la tensión sobre alguno de los elementos conectados en el protoboard, hacemos esto. ¿Qué se pensaría? Que como la línea tiene continuidad, los estudiantes piensan que al tomarla de acá están tomando una medida, y así no se puede tomar la medida. Yo debo verificar que las puntas del multímetro hagan contacto directo con el elemento, ya sea una resistencia, un condensador o lo que vayamos a medir, para este caso resistencias. Esta es la manera adecuada de tomar la medida. Verificar que se esté haciendo el contacto directo sobre el elemento. El tercer error que cometemos es que si vamos a medir el valor de una resistencia, a veces nos parece muy fácil tomar el valor de esta manera. O sea, las terminales del multímetro y de la resistencia en contacto con nuestros dedos. Esto es equivalente a que si nosotros tenemos la resistencia en paralelo con la resistencia de nuestro cuerpo, es decir, que el dato no va a ser exacto. Entonces, la manera correcta de realizarlo es poniéndolo en el protoboard en dos nodos distintos, verificar que el multímetro se encuentre en ohmios, porque estoy midiendo resistencia, y generar la medición. Entonces, como se demostró antes, aquí el valor es mucho más exacto. Si podemos ver, no sé si alcanzamos a ver los valores de la resistencia. Acá el multímetro me está mostrando 62 punto algo K. Y con el código de colores de esta resistencia podemos verificar que es azul, rojo, naranja. Azul, rojo, naranja. Esto me da igual a 62K por el código de colores. Muy, muy cerca al valor que medimos sobre el protoboard y la resistencia con el multímetro. Entonces, si nosotros queremos hallar la resistencia equivalente de una red de resistencias o de un circuito resistivo, para hallar esta resistencia total o el valor de las resistencias, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la batería o la fuente de corriente continua. Entonces, una vez la desconectamos, en esos puntos donde estaba conectada la batería, vamos a poner las puntas del multímetro. Verificando que el multímetro, que haga contacto, obviamente, y verificando que el multímetro esté en la escala adecuada. Para este caso, no sé si alcanzan a ver ahí. Tres. Entonces verificamos el contacto
y ahí nos podemos dar cuenta que la resistencia total del circuito es de 100.15 kilo ohmios. Entonces esto es lo que debemos hacer. Recordemos, desconectar la batería, y donde iba la batería o la fuente de corriente continua, ponemos las puntas del multímetro, verificamos que en el multímetro la escala esté en ohmios y hacemos la medición. De esta manera nos debe dar. Listo. Si yo quiero medir las resistencias individuales, entonces lo que yo debo hacer es sacar la resistencia del circuito, porque si yo voy a medir aquí así, lo que me va a hacer es que me va a dar esta resistencia, pero el valor de las resistencias que están conectadas al lado, o sea, una resistencia equivalente. Entonces lo más correcto es que yo retire la resistencia, la lleve a un lugar independiente y haga la medición de la resistencia. Entonces aquí nos vemos que la resistencia es de 38.7 kilo ohmios, y así con esta quedó aparte. Entonces esta la puedo realizar también de esta manera. Para estas las tendría que yo llevar, para estas otras resistencias las tendría que también sacar del circuito y llevarlas aparte, conectarlas y medir sobre ella. Entonces espero que haya quedado claro cómo se hace la medición en un circuito resistivo. Ahora bien, para realizar la medición de voltaje en el circuito, lo primero que realizamos es que verificamos con el multímetro, lo llevamos a voltaje. Recuerden que lo debemos poner en la escala de voltaje en DC, porque vamos a utilizar una fuente DC, de corriente directa. Listo, lo ponemos ahí. La fuente me está dando aproximadamente 9 voltios y yo debo verificar en el circuito que lo que me está saliendo de la fuente es lo que le esté llegando al circuito. Entonces, entonces si me doy cuenta, si podemos observar, en el multímetro tengo 8.7 voltios y en la fuente de voltaje de corriente directa están 8.7 voltios. Entonces es lo primero que debemos verificar. Ahora, para medir la caída de tensión en cada una de las resistencias, entonces lo hacemos de esta manera. Ponemos las puntas del multímetro en las terminales de la resistencia. El multímetro tiene que estar configurado para medir voltaje, que fue lo que verificamos cuando hicimos ahorita la prueba. Entonces verificamos que esté en voltaje directo, porque la fuente es de corriente directa. Entonces medimos y sobre la resistencia debe haber una caída de tensión. Se me desconectó la fuente. Entonces verificamos que la fuente esté conectada y tomamos la medida. Entonces la caída de tensión para esta resistencia es de 5.32 voltios, 33 o 32 voltios. Ahora voy a la siguiente resistencia.
la caída de tensión es de 3.24 voltios. Voy a la siguiente resistencia. Aquí de pronto se me desconectó la fuente, o cuando nos sale un error así como el que me está saliendo a mí, que no hay ninguna medición, que no me toma ninguna medición y puedo verificar que la fuente esté bien conectada, lo que podemos asumir es que los valores de caídas de tensión en la resistencia son muy bajos, entonces no los alcanza a tomar. Lo que hacemos es pasar a una escala más pequeña el multímetro a ver si toma la medida. Entonces cambiamos la escala del multímetro porque de pronto el voltaje de la resistencia está muy bajito y en 20 voltios no lo iba a medir, lo pasé a 200 milivoltios. Vamos a tomar la lectura. Entonces acá sí me la toma, entonces más o menos es 4.6 milivoltios. Vamos a ver en esta resistencia. Aquí sigue siendo la caída de tensión muy bajita, ya el multímetro no tiene una escala más bajita para que me la pueda medir. Vamos a medir en la otra resistencia. Acá sí me da de 4.6 u 8 milivoltios. Entonces esa es la manera adecuada de medir las caídas de tensión y los voltajes en un circuito resistivo.